Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a celebrar este milagro de vernos los tres así sin mascarilla en un mismo escenario, en este espacio maravilloso, la librería La Lumbre, que hoy nos acoge y que es totalmente inspirador estar aquí. ¿Existe un objeto pequeño, suave, cálido? ¿Creéis que iba a decir peludo, No. Existe un objeto pequeño, suave, cálido, que es más que un objeto y que muchas veces nos sirve de brújula ante los desvelos contemporáneos. Cabe en cualquier lugar, tiene 12 centímetros por 18 exactamente, es pequeño, pero pese a ser tan pequeño, ese algo se puede asir con la mano, se puede llevar en un bolsillo del abrigo, se puede llevar en la mochila o se puede llevar en el bolso, y ese objeto tiene la respuesta, el consuelo o el alivio para la nostalgia, la perplejidad, la soledad o el amor. Estamos hablando del libro de bolsillo Alianza. Te lo voy a robar un momentito. Este libro maravilloso, es que mira que suave y mira que se agarra bien con la mano, Bueno, pues estamos hablando de este libro de bolsillo, lo llevamos encima, lo tenemos en la mesilla y recurrimos a él a veces como un náufrago a una tabla en medio de la tormenta, tratando de comprender este desvelo, que es el desvelo amoroso. Este desvelo incomprensible, por otra parte. Bueno, muchas veces todos nos hemos agarrado a alguno de los títulos de esta colección. Creo que los títulos de esta colección pueden marcar nuestra biografía vital y podemos recordar cuándo los leímos, qué nos hicieron sentir y qué desvelos ayudaron a curar. El libro de bolsillo Alianza Editorial tiene recetas para todas las dolencias y los desvelos del alma, y también para todas las alegrías, porque los desvelos pueden ser de pura pena o de pura euforia. Así que de eso vamos a hablar hoy. Nuestros dos invitados han elegido dos títulos cada uno. En un momento nos van a contar qué títulos son. Difícil entre todo este catálogo. Está con nosotros María Folguera. María Folguera es escritora, dramaturga, directora de escena, gestora cultural. Desde el año 2018 es directora artística del Circo Price. Hemos disfrutado mucho con la lectura de sus libros, por ejemplo, de Hermana Placer, de Sin Juicio o de Los primeros días de Pompeya, donde, por cierto, tiene un cameo uno de los autores de los que vamos a hablar hoy aquí. Está con nosotros también Patricio Oprón, que transita con total maestría por el relato como por la novela. Sus libros están traducidos a 12 idiomas, ha recibido premios como el Juan Rulfo, el Cálamo o el Alfaguara de novela. Reconocido como una voz indispensable, es un autor sin el que muchos no podemos comprender la literatura en lengua castellana actual. Su libro más reciente es Diario de Sueños, Traumbuch. ¿Lo he pronunciado bien? Perfectamente. Menos mal. Bueno, antes de entrar en los libros que habéis elegido, me gustaría preguntaros por esta capacidad de brújula de los libros de Alianza, y también me gustaría preguntaros por el desvelo que hoy nos convoca aquí, por el amor. Quisiera preguntaros si la literatura nos ha enseñado a amar o si el amor es un invento de la literatura. Así para empezar. Veo que a Marta le gusta comenzar por las preguntas más simples. Una vez cuando estudiaba periodismo hace muchos años en Argentina me dijeron que no hay preguntas difíciles, sino que lo difícil es la respuesta eventualmente, ¿no? Sí. Pero así es. Desde luego podríamos decir muchas cosas, María también las dirá, pero lo que sabemos acerca de la experiencia amorosa es que esta experiencia amorosa está condicionada por las formas en que es narrada. En particular por los medios audiovisuales. El cine de Hollywood nos ha hecho creer que toda la vida se ha amado de la manera en que amamos en la actualidad, y sin embargo sabemos que esto no es así, que muy posiblemente Cleopatra y Marco Antonio no hayan tenido un romance apasionado, sino más bien una especie de alianza estratégica vinculada con el control del Mediterráneo oriental. Sabemos también, y esto nunca está de más recordarlo, que la autonomía de las mujeres a la hora de decidir su pareja es un fenómeno relativamente reciente. En realidad, tan solo se popularizó y dispuso de plenos derechos a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres accedieron masivamente al mercado de trabajo y pudieron comenzar a determinar sus vidas, incluyendo la elección de sus parejas. El amor es literatura, la literatura podemos decirlo es amor,
pero entre ambos hay una implicación mucho más grande de lo que podríamos pensar a simple vista. Como casi todos los fenómenos humanos, ninguno de ellos es por completo natural, sino que es resultado de una evolución histórica. Pero antes de convertirme en un profesor de historia o de literatura o algo por el estilo, lo dejo aquí, digamos. Lo deja aquí y Sí. pasamos a María. Sí, yo creo que es un invento de la literatura, el amor, y de hecho creo que vamos a hablar, sobre todo también en mi caso, por uno de los autores, de cómo el deseo, la comprensión sobre el deseo y el amor se ha ido construyendo a través de las palabras. Lo que me parece apasionante de la buena literatura es que busca, no ceja, digamos, en el empeño de encontrar las palabras que todavía no existen para emociones que se resisten a las palabras, ¿no? Entonces, por más que esté ceñido a condicionantes, ¿no? Sociales y económicos y bueno, de estructuras del tiempo, las pasiones y las emociones siguen latiendo y los poetas y los escritores siguen buscando cómo contar todavía, ¿no? ese latido que se resiste a ser fijado por un contrato matrimonial o bueno, sí, ese desvelo. Creo que la palabra desvelo es perfecta. Pues vamos a hablar con nuestros autores invitados y con esos otros autores del catálogo de este desvelo. María, tus títulos son Poesías de Catulo y Antología Poética de Juan Ramón Jiménez. Sí, ahí es nada. Sí. Ahí es nada, sí. A ver, pues cuando elegí a estos dos autores, a Catulo, mis queridos Catulo y Juan Ramón Jiménez, digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les he elegido? Y pensándolo, bueno, creo que los dos pertenecen a una especie de arquetipo, figura, genealogía, que es el poeta como enamorado. El poeta como enamorado del amor y el poeta que entiende el amor como belleza y la belleza como amor. Y en su relación con la poesía, pues es esa búsqueda perpetua del amor, ¿no? El amor como belleza suprema y también en un umbral con la muerte, ¿no? Es bello, el amor es bello porque es lo más parecido o lo más cercano en vida a la muerte, a ese exceso, ¿no? A ese exceso del que no se puede regresar, que sería la muerte final. Entonces, la palabra poética te permite llegar a rozar ese estado del que no se vuelve, ¿no? que es la muerte. La contemplación de la amada o el gesto amante son umbrales, ¿no? A ver, este es el poema de Catulo que voy a leer. De lo demás solo citaré fragmentos, pero este poema, Flechazo, aquí en la antología de Alianza titulado como Flechazo, dice: aquel me parece igual a un dios, aquel, si es posible, superior a los dioses, quien sentado frente a ti sin cesar te contempla y oye tu dulce sonrisa. Eso trastorna, desgraciado de mí, todos mis sentidos. En cuanto te vi, lesbia, mi garganta se quedó sin voz, mi lengua se paraliza, sutil llama recorre mis miembros, los dos oídos me zumban con su propio tintineo y una gélida noche cubre mis ojos. El ocio, Catulo, no te conviene. Con el ocio te apasionas y excitas demasiado. El ocio arruinó antes a reyes y a ciudades florecientes. Este poema es muy interesante porque es una reescritura de un poema de Safo. Catulo es seguidor, continuador de Safo, ¿no? de la poeta griega de siglos atrás. Catulo es del siglo I antes de Cristo. Y su amada se llamaba Lesbia, ¿no? Clodia, pero él elige llamarla Lesbia en homenaje a la tradición sáfica, ¿no? Porque Safo, pues es Safo de Lesbos, de la isla griega de Lesbos. El poema de Safo original empieza: me parece igual a dioses ese hombre, quien quiera que sea, que enfrente de ti se sienta y escucha muy cerca tu dulce charlar. Él dice: aquel me parece igual a un dios, superior a los dioses. Es decir, Catulo aquí se adscribe a la idea que se supone, pensamos, la tradición dice que inventa Safo, aporta Safo, del deseo como triangulación. Siempre hay tres en juego en el deseo, sea la ausencia, o sea otra persona, o sea el espejo que refleja, en este caso es un hombre que está hablando con la amada de Safo, la amada de Catulo.
¿no? Y también toma de lo sáfico la descripción anatómica del deseo, ¿no? Lo de los miembros desmayados, la garganta que se queda sin voz, la lengua se paraliza, sutil llama recorre mis miembros, los 2 oídos me zumban. Safo dice, la lengua se rompe y un tenue fuego va a la carrera bajo la piel, y en los ojos no hay vista y un tamborilear llena los oídos. Bueno, Catulo termina el poema de una manera que no podemos saber cómo terminaba el de Safo, porque este es un fragmento. Lo que de Safo sabéis que hay 10.000 versos perdidos. Solo queda un poema entero, himno a Afrodita, y lo demás son fragmentos que en el siglo XXI funcionan maravillosamente porque amamos lo roto, entendemos lo roto. Entonces, Safo ha llegado con mejor fortuna al siglo XXI que a siglos anteriores, ¿no? que flipamos con los versos perdidos. De Catulo tenemos el verso entero, el poema entero. Y él sí que hace una lectura romántica, ¿no? De Marco Antonio y Cleopatra, por ejemplo, dice, el ocio arruinó antes a reyes y a ciudades florecientes. Y Catulo en sus poemas muestra esa obsesión de lamento por el desvelo, como de pérdida de control, ¿no? Como de que está fuera de sí. Esa creencia también romana de que había una especie de embrujo, ¿no? El que ama está bajo un embrujo que le acerca a la muerte, ¿no? Voy a citar también, ya que estamos hablando de así, esto es una fiesta, que entonces me apetece también citar a otra sáfica, otra herencia sáfica siglo finales del XX, ¿no? Una cita corta de Cristina Peri Rossi. Dice, de un poema que se llama Asombro, parecido a Desvelo, te miro con amor, es decir, con lejanía. Todo amor es amor a las diferencias, al espacio vacío entre 2 cuerpos, al espacio vacío entre 2 mentes, al horrible presentimiento de no morir de a 2. Es decir, esa triangulación, ¿no? Siempre la distancia, la ausencia, la falta de, la carencia, o sea, el deseo es una falta de. Juan Ramón Jiménez entra de lleno en esto, ¿no? Es el poeta de esto. Dice, aquí, la antología poética, preciosa portada, dice, mariposa de luz, la belleza se va cuando yo llego a su rosa. Corro ciego tras ella, la medio cojo aquí y allá. Solo queda en mi mano la forma de su huida. Esta persecución constante en vida, fugaz, dice, corro ciego tras ella. Aquí veis que está también en esa tradición de la descripción física, ¿no? El cuerpo del enamorado, del poeta como enamorado, pues es un cuerpo que no responde, ¿no? Que falla, que es torpe, que no alcanza. La palabra llega un poquito más allá del cuerpo, pero tampoco llega definitivamente a aprender la belleza. Y hay algo que me fascina mucho de Juan Ramón Jiménez. Por supuesto, su extrema delicadeza, su pasión por la naturaleza. Estabas antes, has guiñado el ojo a Platero y yo, a lo tierno, a lo infantil. Y me parece muy interesante en estos años que estamos viviendo, en este año de guerra, en el que estamos viendo con perplejidad, ¿no? Ese reclutamiento de hombres, reclutamiento forzoso de hombres en un país. O sea, realmente vuelven a ponerse en marcha esos dispositivos de género casi como decimonónicos, ¿no? De reclutar a los hombres. Me explico. Juan Ramón Jiménez se ve, una cosa que me parece muy interesante de él es esa ternura y ese conflicto que tuvo él en vida con la masculinidad hegemónica, podríamos decir, de los años 20, 30. Sabéis que acabó muy peleado con los círculos madrileños, ¿no? Pasándolo muy mal con Alberti, con Buñuel. O sea, me interesa un montón cómo él todavía está buscando una forma de ser que ahora llamamos nuevas masculinidades, no sé qué. He copiado un trocito de sus notas biográficas que no llegaron a publicarse en vida, ¿no? Pero él dice, dadme siempre una mujer, una fuente, una música lejana, rosas, la luna, esto que decíamos de la belleza, ¿no? Belleza, cristal, ritmo, esencia, plata, y os prometo una eternidad de cosas bellas. He sido niño, mujer y hombre. Amo el orden en lo exterior y en la inquietud del espíritu. No fumo, no bebo vino, odio el café y los toros, la religión y el militarismo. O sea, esto está escrito en un momento de entreguerras en el que hay una gran exaltación de la épica, de la violencia, del progreso como, ¿no? Como algo muy, bueno, excitante, ¿no? Excitante desde un punto de vista, no sé, diríamos hormonal, ¿no? Dice, he venido para hacer versos.
La mujer ha sido siempre, es para mí el espejo de la vida, la suma concreta en belleza viva del mundo. La razón primera de ser y existir, el hombre, yo. Una ciudad, un campo, un mar sin mujer son para mí un desierto. Toda mi melancolía juvenil, toda mi palabra perdida, es por la mujer, no por las mujeres. Necesito siempre la mujer al lado y las mujeres lejos. También mucho conflicto con él, con ciertos mandatos, ¿no? Pero muy interesante eso de la mujer, que Catulo se lamenta largo y tendido siempre de cómo lesbia falla, como la lesbia que él ama no encaja en su sueño, que sería que lesbia le amara, le correspondiera, le diera los 1000 besos, más de 1000 que pide, pero luego, bueno, ya sabéis también, gran contraste en el amor romano o las pasiones romanas, las pasiones postcristianas. Este es un libro lleno de palabrotas. Ya va puta lesbia con todas las letras, ¿no? Y que dice que va por las callejones pelándosela, o sea, haciendo pajas a todos los hijos de Rómulo y de la loba capitolina, en fin. No, Juan Ramón Jiménez no es así. Él está con la mujer y dice, yo podría vivir en una sociedad sin hombres. Si a veces he sentido simpatía estética por un adolescente en la edad dudosa, ha sido por lo que tiene de mujer. Comprendo en el hombre, pero no la siento, la admiración por el hombre desnudo, deportista, torero. No gusto del hombre vestido, del hombre social en general. Prefiero los viejos. Los niños y las niñas los considero como seres aparte, flores con habla, sin relación con mujer y hombre. La mujer desnuda es la forma perfecta por excelencia de nuestro mundo. Todas las otras formas bellas no son sino para comparársele. La rosa, la manzana, la cierva, la ola, la estrella, la paloma, la luna, son formas hacia la mujer desnuda. Bueno, yo amo lo delicado de la vida, soy hombre desnudo y amo a la mujer desnuda. Lo terso, lo suave. San Juan de la Cruz es el expresivo más amante de la mujer en la poesía española. Bueno, Venus, elevada estrella, lámpara desnuda, carne inmortal y luciente, es mi más lógica diosa, la estrella del pastor. Que el sol sea dios de la mujer, que se queme ella en su luz de oro. Yo me quemo y me quemaré hasta la muerte en la luz de plata de Venus. Y muerto estaré quemado, hecho ceniza por Venus. He dicho que confundo a la mujer desnuda con la obra y con la muerte, y que ellas son mis tres presencias, mi trinidad de mujer. Bueno, ya veis que es el idealista, el enamorado por excelencia, y dice, necesito a la mujer cerca y a las mujeres lejos. Catulo era más, creo que más directamente sensual. Y ya para cerrar, os leo también, que está en la antología, este poema Conjuro para escritores de Juan Ramón Jiménez, que hablaba de esa distancia, esa lejanía y ese esfuerzo por alcanzar lo inalcanzable. Y también ojo a la triangulación en este poema, que parece más sutil, más indirecta, pero dice inteligencia con J, porque ya sabéis que Juan Ramón Jiménez abogaba por la abolición de la G. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Dice, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas. Que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto y tuyo y suyo y mío de las cosas. Qué grandísimo poema. Sí. No sé, quería cumplir con el timing, ¿vale? Muy bien cumplido. Yo he estado tomando notas para hacer luego preguntas, pero se me olvidó deciros que si queréis vosotros hacer preguntas, es lo suyo, que hagáis preguntas de todo lo que estamos aquí escuchando. Los libros de Patricio Pron son la antología bilingüe de Emily Dickinson y un libro, palabras textuales suyas, solo aparentemente menos amoroso. La idea del comunismo, de Tariq Ali. Por favor, Patricio. Gracias, Marta. Gracias, María. Escuchando a María recordaba que yo mismo leí esa edición, los poemas de Catulo en esa edición en Argentina cuando era adolescente. Yo trabajé durante años en una librería desafortunadamente menos hermosa que esta, bastante fea, de hecho. Cuando era adolescente y no me pagaban naturalmente, pero me dejaban llevarme libros y uno de los libros que me llevaba muchos libros de Alianza. Técnicamente creo
en virtud de que no los devolvía, que era un robo. Pero puestos a robar, que mejor que robar libros de Alianza. Era un trueque. Bueno, sí, en términos marxistas, incluso la fuerza. Yo daba mi fuerza de trabajo de 13 años de edad o 14 años de edad y me daban libros de Alianza, no es un mal negocio. Pero leí aquella edición y se me deshizo en las manos, no porque el libro estuviese mal hecho, sino sencillamente porque los leía yo muy apasionadamente, marcándolos y dándoles las vueltas. Y solo con el tiempo aprendí a ser un poco más respetuoso con los libros y a celebrarlos, que es algo que tendemos a olvidar. Este ciclo sirve para celebrar eso y para celebrar también nuestras vidas como lectores. Que serían mucho más pobres sin determinados sellos, entre ellos Alianza, ¿no? Yo voy a hablar de dos libros que pueden parecer muy distintos y no lo son. Uno de ellos es, si acaso, más conocido que otro. Emily Dickinson está aquí, la tenemos aquí en la portada de esta edición. Amherst, Massachusetts, 1830-1886. Su discreción era absoluta, solamente disponemos un retrato verbal y de este daguerrotipo, que no permite, por otra parte, saber si era especialmente agraciada o no. Rehuía las imágenes, rehuía los intentos de fijarla en un sitio específico, algo que la acompañaría a lo largo de toda su vida. Y una vida dedicada a nuevamente rehuir los estereotipos que circulaban en la época y al mismo tiempo que la llevó a crear una especie de versión muy particular del decadentismo en un momento en el que Baudelaire, partiendo de Edgar Allan Poe, estaba creando la figura del dandy moderno que con sus numerosas derivas llega hasta nuestros días. Emily Dickinson estaba creando algo similar, pero desde una perspectiva por completo femenina, podríamos decir, desde la absoluta soledad, desde el confinamiento en el que vivía. Desde muy joven rechazó las etiquetas que existían para las mujeres. Hay un poema que define muy bien lo que ella consideraba que se le pedía a las mujeres de la época o la manera en que ella veía a las mujeres de la época. Voy a leerlo, espero leerlo también como leyó María. Creo que España tiene un gran problema con la lectura de poesía. No sé por qué razón, pero María leyó genial y espero hacerlo yo no tan mal. El poema dice: «Qué suaves criaturas angelicales son estas damiselas. Valdría más asaltar un terciopelo o violar a una estrella. Tales convicciones de algodón, horror tan refinado de la naturaleza humana más pecosa, de la deidad avergonzada. Es cosa tan común la gloria, la licencia del pescador, la redención frágil, señora, estaría tan avergonzada de ti». Estas criaturas angelicales de terciopelo, como dice ella, envueltas en convicciones de algodón, eran la imagen de lo que ella no quería ser. Y al parecer no quiso hacerlo desde muy joven. Su padre le compraba libros y, como ella misma reconoció, le pedía al mismo tiempo que no los leyera para que, como dijo Dickinson, no se le trastocase la cabeza. Posiblemente venía trastocada de fábrica, digámoslo así. Su única relación sentimental que conocemos fue con un hombre 18 años mayor que ella, un juez sorprendentemente llamado Otis Lord, que era amigo de su padre y que murió poco antes del matrimonio. Esto evidentemente la hizo replantearse la posibilidad o la obligación más bien de casarse. Se quedó en la casa paterna cuidando de su madre y esto ha llevado a que tuviese sus biógrafos y agiógrafos posteriores especulasen con la posibilidad de que incluso sus poemas de amor no estuviesen dirigidos a nadie sino a su cuñada, que era además su amiga de la infancia. No
no sabemos al respecto, no importa demasiado, como veremos a continuación. Se quedó cuidando a la madre, como digo, en una habitación, tenía solo una habitación de su casa, en la casa familiar. Y de hecho hay una historia que cuenta su sobrina, Marta, que narra que una vez la fue a visitar y la poeta la llevó a su habitación, y al llegar a la habitación le dijo, cerrando la puerta rápidamente, Mati, le decía, here's freedom, ¿no? Aquí está la libertad, en esta habitación. En esa habitación escribió toda su obra, que está presidida además por una idea del amor como simultáneamente la imposibilidad y la pérdida. Ambos fenómenos caracterizan toda la poesía de Dickinson y la hacen muy especial en el contexto de la poesía amorosa, donde, como observaba María con mucha sagacidad, siempre hay un tercero. En los poemas de Dickinson daría la impresión de que no hay siquiera un segundo, puesto que están dirigidos aparentemente a nadie. A menudo ni siquiera tenemos precisiones respecto al género de la persona, del amado o de la amada, digamos. Nunca quiso publicar, consideraba la publicación, y esto lo dijo en un poema, la subasta de la mente, que es una cosa muy bonita y quien quiera que haya publicado sabe que es cierta. Y escribió poemas de amor dirigidos a nadie, queriendo al mismo tiempo ser nadie. Esto es muy especial, es muy particular. Quien quiera que tenga interés en las figuras de la estética de la desaparición y de la negación que atraviesa la literatura moderna, debería volver a leer a Dickinson con ojos nuevos. Por mi parte, destaco esta idea de la escritura de poemas de amor sin un objeto amoroso, sin un aparente objeto amoroso, que atraviesa toda la literatura de Dickinson y que aparece especialmente señalado en este poema que voy a leeros a continuación. Es breve. Como sabéis, los poemas de Dickinson no tenían título, sino número, aunque de hecho han sido numerados más tardíamente, por sus herederos, quienes, por otra parte, quemaron muchos papeles personales al punto de que no sabemos en realidad, podremos tal vez saber mucho más de la vida de Dickinson si estos papeles hubiesen sido respetados, pero no lo fueron. Nos quedan los poemas, sin embargo, y este poema dice: yo soy nadie, ¿quién eres tú? ¿Eres nadie también? Ya somos dos, entonces. No digas nada, nos desterrarían, ya sabes. Ser alguien, qué funesto, qué vulgar, como una rana, cantándole tu nombre día tras día a la primera charca que te admire. En un momento, en una época de narcisismo como la que vivimos, la imagen de la rana cantándose a sí mismo en la charca es tal vez mucho más moderna de lo que podríamos pensar. Dickinson tenía 30 años de edad cuando se publicó en Londres el Manifiesto Comunista, en 1847. Posiblemente no haya tenido noticia de su publicación y casi no la tenemos nosotros, en realidad, porque Marx no era precisamente una persona muy práctica, y se saltó varias veces las fechas de entrega que le pedía, que el Partido Comunista de Reino Unido le exigía, le demandaba. Hay una bonita carta que aparece, si no me equivoco, también en el libro de Tariq Ali, en la que le recuerdan que si no entrega rápidamente el manifiesto comunista van a echarlo del Partido Comunista. Podemos imaginarnos un comunismo sin Marx. Quizás debamos imaginarnos un comunismo sin Marx en algún sentido, pero estuvimos a punto de no tener nada, ni siquiera este famoso manifiesto comunista que tanto desespera a la gente que se toma el trabajo de leerlo. Momento tras el cual deja de ser comunistas. Todos somos marxistas menos Marx, desde luego, hay que decirlo. En cualquier caso, este texto tan complejo que aborda diferentes temas, que pasa por diferentes géneros, en la sociología, en la economía, el panfleto político, y que tiene la particularidad de ser uno de esos
de esos textos que fundan un mundo. Olvidamos a menudo la importancia que la literatura tiene en la constitución de nuestras ideologías y nuestras formas de concebir el mundo. Las grandes religiones, las grandes ideologías han sido creadas a través de textos. La palabra tiene un poder que tendemos a olvidar. Pero digo, este gran texto de Marx no viene mucho más que a decir que tenemos que dejar de lado lo que denomina el reino de la necesidad para llegar al reino de la libertad. Desde luego la retórica, la lucha de clases que preside todo el marxismo y desde luego el comunismo puede parecer lo contrario del discurso amoroso. La belicosidad en la expresión de las ideas políticas es inherente a la lucha política y puede alejarnos de la idea central de lo que vengo a decir aquí, que es que en realidad el ejercicio de la política es un ejercicio pasional, pulsional, vinculado con el amor a algo. Desde luego el gran problema del comunismo, lo sabemos todos, es la Unión Soviética, la existencia de la Unión Soviética y el fracaso de los proyectos proyectos políticos articulados en la idea del comunismo. Tariq Ali, en esta introducción brillante a la idea del comunismo, como él mismo dice, define el comunismo soviético con palabras que yo no puedo sino suscribir, y voy a leeros literalmente, textualmente. Dice: el partido y la burocracia estatal que gobernó la Unión Soviética a partir de 1927, está hablando de esto y dice: la caída de los aparatos del Estado autoritario que negaba las libertades civiles a sus ciudadanos expropió todos los derechos de asociación y organización, mantuvo un total monopolio sobre los medios de comunicación, reprimió ideas y recurrió a burdas muestras de nacionalismo y xenofobia para mantener algo de legitimidad. Tariq Ali, como la mayor parte de los comunistas sensatos, no niega la existencia de las hambrunas y las matanzas y las persecuciones que presidieron todo el periodo soviético, pero no desestima el hecho de que ninguna de ellas era necesaria para la idea del comunismo. Quienes somos hispanohablantes tenemos que sumar al fantasma de un régimen estatal solo retóricamente comunista, otros regímenes que se arrogan la idea del comunismo, específicamente Cuba, Nicaragua, Venezuela. Deshacerse de las cleptocracias que gobiernan estos países debería pasar, al menos en primera instancia, por deshacernos de la retórica con la que se legitiman. Es decir, tal vez debiésemos empezar a salir de el particular, la singularísima hipnosis colectiva en la que nos encontramos las personas de izquierda que venimos de América Latina, reconociendo el hecho de que estos regímenes, que son modélicos en algún sentido, o aparentan serlo, ejemplos modélicos de la aplicación de las ideas del comunismo, de la idea del comunismo a las sociedades latinoamericanas, no son realmente muy comunistas. Y digo que deberíamos hacerlo, entre otras cosas, porque nos encontramos ante una catástrofe medioambiental cuya proporción no es siquiera comprensible para el sujeto individual. Nos encontramos en el momento de la concentración de la riqueza, de un aumento brutal de las desigualdades sociales y económicas. Nos encontramos en el momento de polarización y radicalización de los electorados en la mayor parte de los países, incluso en países con cierta estabilidad económica y política, como por ejemplo España. Nos encontramos en un momento de pérdida de la hegemonía individual y de desposesión por parte desposesión por parte del sujeto o la cesión por parte del sujeto de determinadas hegemonías sobre sí mismo, de una soberanía que le pertenecía y que ha ido entregando progresivamente a determinadas empresas de comunicación electrónica y a las empresas que ofrecen el servicio de acceso a Internet.
Pero si esto no fuese suficiente para recuperar la idea del comunismo, deberíamos considerar el hecho de que el aumento de los nacionalismos, incluso a nivel europeo, el fantasma de la guerra que parece aproximarse progresivamente a nosotros y el fracaso mismo de la aplicación de la idea del comunismo reclaman la recuperación de la idea del comunismo. Es en virtud del fracaso de la aplicación del comunismo, de la idea del comunismo, que la idea del comunismo todavía está viva. Y esa idea, diría yo, y también dice Tariq Ali de alguna manera, es una idea amorosa. Es la proyección en el ámbito de la política de un ideal de los cuidados y un ideal de la libertad que en sustancia presiden también o deberían presidir las relaciones amorosas. En el fondo, y digo esto como hijo de una generación que en buena medida dio su vida por determinados ideales. En Argentina, como sabéis, 30.000 personas fueron asesinadas por la defensa de estos ideales y muchas de ellas, las sobrevivientes, vivieron o vivimos persecución y acoso durante años. Digo, la idea que presidía estas vidas y que la condujo a su muerte fue una idea de más para más personas. Y esta es una idea, es una forma de amor, creo yo. Y por esa razón estos dos libros tan aparentemente tan disímiles son en realidad libros muy parecidos. Propugnan la idea de la posibilidad de un amor sin sujeto, puesto que parecen haber entendido que el sujeto somos todos. Quien ama es amado, digámoslo así, y es tal vez en nombre de esas personas que no podemos amar porque no conocemos siquiera, que la idea del comunismo está viva todavía. Y con esto termino, gracias. Pues de nada. ¿Estáis pensando ya vuestras preguntas? Yo voy a ir abriendo así un poquito de boca. Fíjate, Patricio, que has dicho que la ideología ha sido creada a través de los textos. Y yo he pensado, a lo mejor me está dando respuesta a la primera pregunta, porque he pensado, como el amor, claro, que a lo mejor el amor también es una ideología creada a través de los textos. Absolutamente. Tenemos Madame Bovary, todos recordaréis la gran novela, que además tiene su edición en Alianza de bolsillo, en el libro de bolsillo de Alianza, mejor dicho. Nadie amaba como Madame Bovary antes de Madame Bovary, desde luego. No. Pero desde luego, desde el momento en que el libro ha sido escrito, todos somos Madame Bovary. Flaubert decía que la literatura era sociología más estilo, y en cualquier caso lo que él percibió fue que la popularización de la prensa y en particular de cierto tipo de literatura folletinesca que aparecía en la prensa de su época estaba creando un nuevo tipo de lector y se dedicó a contribuir a su creación. Ahora que lo mencionas, hay que decir también que, y esto es casi un correctivo, los flaubertianos tendemos a decir esto muy a menudo, pero es que si no, estamos solos en esta idea. Flaubert nunca dijo, Madame Bovary soy yo. No. Es imposible creer que Flaubert se comparase con una mujer de provincias conmovedora y digna y una de las grandes personajes de la literatura universal que al mismo tiempo se ve engañada por las ideas de los libros que lee. Aparentemente alguien recuerda que una vez en una cena Flaubert dijo que Madame Bovary era él, pero todos decimos muchas cosas en las cenas sin que necesariamente, dependiendo de qué momento de la cena. Incluso cosas amorosas a veces. Sí, muchas cenas terminan con dos manifestaciones muy concretas del amor, que son el primer beso y la separación, ¿no? El divorcio, la firma del divorcio. No escribir mensajes a partir de la 1. Exacto. Hay programas informáticos que bloquean los teléfonos para que cuando estás borracho no mandes mensajes a tus exnovias o exnovios o lo que sea. Esto es real. Sí, bien. ¿Sí? Imagínate a Catulo con WhatsApp. Bueno... Afortunadamente la antigüedad nos ha ahorrado algunas cosas. Una de ellas es conocer la publicación de los mejores WhatsApp de la historia. Serían los de Catulo. Imagino varias editoriales deseosas de arrojarse sobre un material literario así, pero no lo tenemos.
Pero sí, la literatura ha creado la forma en que comprendemos la experiencia amorosa y la está transformando de alguna manera también. Hay muchos libros en este momento que de maneras muy distintas intentan hacer lo que en realidad sería una especie de, para utilizar el lenguaje de los ordenadores, una especie de actualización de la forma en que es narrada la experiencia amorosa. Yo también lo intenté en uno de mis libros, puesto que lo que percibía, y creo que esto es una cosa que hemos percibido todos, es que la forma en que desafortunadamente la experiencia amorosa sigue siendo contada en España o en el ámbito hispanohablante, por lo menos en el ámbito de cierta generación que en este momento acapara los titulares en la prensa, es una forma de experiencia amorosa que, legítima como es, en realidad no se corresponde ya con la de la mayoría, o al menos no es ve disputada su hegemonía por otras formas de relación amorosa. Cuando hablo de la forma en que la experiencia amorosa es representada por la literatura en español contemporánea, pienso en la típica historia de chico conoce chica, dejan de lado sus diferencias de clase y de origen y tras, como si esto además fuese muy fácil, y tras una serie de aventuras dan paso mediante su unión a la formalización de una pareja, a menudo mediante el casamiento, que tiene como finalidad la reproducción. Sí. Porque es una pareja heterosexual, además. Por supuesto. Sí. Entonces, en realidad creo que si bien esta forma posiblemente sea estadísticamente hegemónica y si bien desde luego no tiene nada de malo, el hecho es que hay muchas otras formas de amar y muchas otras personas que están pensando otras formas de amar y de ser amados. Algunas de ellas no son especialmente novedosas, pero sí lo son para las personas que las están experimentando y tal vez la literatura necesitase, si no contribuir a la creación de esas formas, al menos narrarlas para no quedar por completo, para no convertirse en una especie de documento ridículo de una época que ya no existe, digámoslo así, ¿no? Sí. Tengo que corregirme a mí misma porque estábamos diciendo lo del WhatsApp de Catulo y es que este es un WhatsApp de estos que estábamos diciendo. De dice, las 3 de la mañana, vamos, dice, por favor. Es de la hora de la siesta, pero es bueno. tal cual. Dice, por favor, mi dulce Ipsimila, mi delicia, mi encanto, invítame a tu casa en la siesta. Si lo haces, procura que nadie eche el cerrojo de la puerta ni a ti se te ocurra salir fuera. Quédate en casa y disponte a echar 9 polvos seguidos. Y si estás dispuesta, invítame ya. En la cama estoy recién comido y lleno, atravieso boca arriba la túnica y el manto. Epa. Lo fantástico O sea, es que él estaba totalmente lleno y dispuesto. O sea, Sí. Pero hay una cosa que me interesa, porque cuando hablabas de esto, de estas formas novelescas tan absolutamente, cliché de la experiencia del amor, a lo mejor, aparte de buscar otros textos, que después os preguntaré por esos dos, porque tenéis algunos textos que tienen esto en común, buscar otra experiencia del amor actualmente. Aprovecho para recordar que los libros de nuestros invitados están en la mesa que hay a la entrada de la librería y que pueden adquirirlos alegremente cuando acaben, y además seguro que alegremente se los firman. Pero estaba pensando que a lo mejor lo que hay que hacer es volver a los clásicos, como en el caso de Catulo, porque claro, Catulo hace muchísimas cosas, aparte de estas obscenidades absolutamente maravillosas. Él hace una cosa que a mí me gusta muchísimo, que es superpone el sentimiento del amor al sentimiento del odio. Esto es algo que después hemos visto en la literatura muchas veces, pero él fue probablemente el primero en hacerlo, además con esa gracia, como ese poema que dice: odio y amo, ¿por qué hago eso acaso preguntas? No sé, pero siento que ocurre y me atormento. Es decir, te aguantas porque voy a seguir haciéndolo. Sí, la ambivalencia. Sí, ahí, claro, realmente, insisto en lo de Safo, nos ha quedado poco, pero sí que está apuntado ahí ya. Quiero decir, los griegos y los romanos tenían como más tranquilamente asimilado que la cultura postcristiana la ambivalencia, la contradicción, esa sensación de... tenían bastante claro que es incompatible la seguridad y el deseo. Nosotros vivimos en una época en la que intentamos una arquitectura
un poco imposible de conciliar seguridad, territorialidad, pertenencia, clan, familia, protección, matrimonio, pareja y pasión. Pasión, emoción, libertad, movimiento. O sea, Mira la pasión. Claro, o sea, por ejemplo, para mí la arquitectura o la ingeniería ya más refinada sería el poliamor, ¿no? O sea, como un intento de aprender seguridad, estructura, diálogo, contrato, ¿no? Un contrato de palabras que pueda prevenirnos del dolor, pero a la vez estar abiertos al placer. Y los griegos y los romanos decían, no, es que es imposible, lo tenían clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, Catulo está ahí. También yo creo que ese politeísmo ayudaba porque, bueno, pues eso también a mí siempre me sorprende mucho, ese culto a las diosas del amor, que por ejemplo Juan Ramón Jiménez ahí está, lo está diciendo, ¿no? Que él es devoto de Afrodita y de Venus y que son diosas frívolas, que juegan a hacer daño, bueno, que se enamoran fuera de su rango de edad, ¿no? Lo inapropiado, ¿no? Ocurre lo inapropiado, ocurre lo que no cuadra, un amor estéril, un amor inútil, bueno, ese amor a la belleza, ese capricho. Y tenían una especie también de rituales para dar forma a esas formas de amar. Tampoco sabemos mucho sobre esa experiencia femenina o ese culto de mujeres, pero sí que sabemos que existía esa tradición literaria de mujer, desea a mujer. Y también es verdad que, bueno, por supuesto Catulo tiene poemas de amor a hombres. No sé, son códigos que como que se nos escapan un poco también ese peso de la figura del maestro y el discípulo, o la maestra y la discípula, como que la maestra y la joven, o sea, como que también toda experiencia amorosa era una experiencia de intercambio de sabiduría, de conocimiento. No lo desligaban, no desligaban la experiencia amorosa de la experiencia intelectual. Y eso yo creo que no tiene nada que ver con lo de chico conoce chica, Cenicienta, etcétera, ¿no? Que no es más obscenamente, sin más, como material, ¿no? Sí. Y vivieron felices por siempre jamás, pero estamos todavía intentando reconstruir todo eso. Ya que hablas de lo revolucionario que es Catulo, es que no quiero dejar de preguntarte una cosa que me preguntaba antes cuando hablabas sobre Emily Dickinson y esa personalidad, esa reclusión, ese absoluto negar las glorias de la fama y demás. Sí. Es curioso porque ella escribe efectivamente estos poemas amorosos a nadie, al mismo tiempo para que los lea nadie. Sí. Y no sé si eso es lo que le permite ser tan claramente revolucionaria, porque ahora la lees y dices, ¿cómo se puede ser tan moderna y tan libre? Sí, es una teoría que existe y la prologuista y traductora de esta edición, que es Amalia Rodríguez Monroy, sostiene que efectivamente fue el no verse obligada a publicar, o la imposibilidad de publicar, lo que le permitió soltar amarras y liberarse de las imposiciones estéticas, incluso que existían sobre las escasas mujeres a las que se les permitía escribir en ese momento. Escuchando a María pensaba en el hecho de que posiblemente nuestro mundo se parezca mucho más al mundo pagano que al mundo de que nuestro mundo se parezca cada vez más al mundo de Catulo y menos al mundo de Emily Dickinson. T.S. Eliot, el poeta inglés, sostenía que el amor es calma y la pasión es movimiento. Es decir, necesitamos ambas cosas, desde luego, y la mayor parte de nuestros problemas proviene del hecho de que, digamos, la conciliación de ambas instancias es compleja, por decirlo rápidamente. Pero creo que es una buena manera de comprenderlo también, debido a que el mundo pagano era un mundo en el que las cosas estaban continuamente en movimiento. No existían las ilusiones de estabilidad que presiden nuestra vida y nuestra forma de comprender el mundo. Ni siquiera había la idea de la estabilidad del sujeto individual, que, desde luego, pese a que, digamos, el psicoanálisis vino a ponerla en cuestión, sigue presidiendo nuestras vidas. Seguimos creyendo que somos más o menos las mismas personas que éramos en un momento u otro de la vida. Cuando
Muy por el contrario, los antiguos tenían rituales que suponían auténticos renacimientos. El oráculo de Delfos, en última instancia, era una especie de, dicho con el idioma de la psiquiatría actual, de crear una especie de estado psicótico pasajero que diese lugar a una nueva instancia de, digamos, sanación. En el caso de Catulo, lo fascinante, además de la belleza y la calidad de su obra, es que, como casi todos los grandes estilistas y como casi todos los grandes innovadores de un lenguaje, estaba trabajando con lo que escuchaba y con la literatura popular de la época. Quien haya tenido quien haya estado alguna vez en Pompeya y en Herculano, quizás recuerde que las calles estaban llenas de grafitis, ¿no? Graffiti, no se dice, no sé, creo que es plural. Muchos de ellos enormemente soeces. Quizás lo más suave que uno podía encontrar era Susanita se la chupa a Robertito. No son nombres romanos, naturalmente. Tito, lamento. Tito, sí. Gaia se la chupa a Tito. ¿En latín sería? ¿En serio? Titus. Sí, estudié latín en la universidad, en Alemania. Mi profesora de alemán, mi profesora de latín no sabía si yo era muy malo. Si no sabía latino, no sabía alemán. Tenía esta duda, porque tenía que traducir el latín al alemán. Finalmente nos entendimos bien. No recuerdo cómo sería, no sé cómo sería en latín ahora mismo. Latinistas en el público nos pueden ayudar eventualmente. Pero la frase, os recuerdo, es Gaia se la chupa a Tito. Estaba lleno de... Había por una parte, el sexo resultaba, digamos, les resultaba gracioso, algo que nuestra sociedad algo de lo que nuestra sociedad empieza a desprenderse. De hecho, hay uno de los grandes rasgos de nuestra época es que determinados chistes que eran populares hace 10 años, tal vez 20 años, no son más apropiados, y tal vez no esté mal que sea así, pero a su vez había una mayor circulación, incluso una circulación entre géneros, ¿no?, que daba cuenta de un mundo en movimiento. En Pompeya se encontró, además, si no me equivoco, el que sería el primer graffiti serial de la historia. No sé si habéis leído la historia, la noticia. Las prostitutas de Pompeya se hacían hacer unas sandalias que eran casi como una especie de matriz de impresión. Entonces se pintaban las suelas o se las untaban en alguna sustancia y a continuación iban caminando. En las suelas estaba escrito sígueme. De modo que quien quiera que desease acceder a una presencia femenina, en este caso de pago, podía seguir sencillamente esta especie de grafiti serializado hasta llegar al prostíbulo o alguno de los muchos prostíbulos que había en Pompeya en ese momento. Catulo estaba trabajando con ese material, y esto es algo que caracteriza a los grandes escritores. Joyce, por ejemplo. Son gente que no se limita a recibir unas formas heredadas y trabajar sobre ellas, sino que crea formas nuevas. Quizás en eso encontremos, así como, digamos, en la creación de un género o de un estilo en la absoluta soledad, que sería el fenómeno de Dickinson, la señal del auténtico genio, ¿no? ¿Cómo vais de amor? ¿Cómo vais de amor? ¿De pasión? ¿De preguntas? Bueno, pensando en las preguntas, no quiero dejar de preguntaros por los 2 o 3 títulos por Juan Ramón Jiménez, y me ha gustado mucho, María, cuando has destacado precisamente ese poema Inteligencia de Juan Ramón Jiménez, en el que él busca el nombre exacto de las cosas, porque, claro, siempre que he leído ese poema he pensado, quizá el nombre exacto más difícil de buscar es el de la experiencia amorosa, ¿no? Por todo lo que tiene de misterioso. Me parece que de ahí también viene parte de esa fascinación de Juan Ramón con el hecho amoroso, ¿no? Sí, por esa galería de fantasmas que se ponen en marcha, ese laberinto de espejos. O sea, es que yo trabajo en un circo, soy feriante, entonces tengo esto de
laberinto de espejos. Y sí, claro, que tienes que renombrar a todos esos fantasmas que te atenazan, tienes que, como escritor, como poeta, tienes que conciliar la tradición con tu propia búsqueda, ¿no? Y lo estaba diciendo Patricio, tienes que conciliar el graffiti con el verso sáfico de la amada, del deseo, del desvelo nocturno, de los miembros que se desmayan. Y bueno, también tienen en común, esto no lo he dicho, pero Catulo y Juan Ramón Jiménez tienen en común poemas sobre pájaros. Esta observación de la naturaleza muy bella y muy tierna, ¿no? Estos poemas de Catulo del pajarito de la amada, ¿no? Que el pajarito delicias de mi amada, que ella le pone el dedo y el pajarito le da picotazos. Y a continuación muere, en otro poema recoge la muerte del pajarito. Y a mí me admira también mucho un poema bueno, todos los poemas de Juan Ramón sobre la observación de la naturaleza, la observación el poema este del mirlo, de los árboles, es espectacular. Y también él entiende esa relación con el mundo, con la memoria, con ese recuerdo de Moguer, del niño tierno, del niño arrancado, que ahí también tiene una conexión con Proust, ¿no? Ese hombre sensible, ese hombre delicado de las primeras décadas del siglo XX que no encaja, ¿no? No encaja con el ritmo de esas décadas que va a desembocar en esa especie de trituradora industrial de jóvenes. Y este hombre que está postrado, que está enfermo, que está delicado de los nervios, ¿no? Que Juan Ramón también, cuando muere su padre, tiene una depresión muy fuerte y está en un sanatorio y es una experiencia muy, muy importante para él. O sea, realmente es singular. O sea, Juan Ramón Jiménez es singular. A mí me ha gustado muchísimo volver a leerlo y emocionarme, ¿no? Emocionarme también, de verdad, en un año como este, que yo a veces digo, Dios mío, ¿qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos por ejemplo, ante esto de reclutar? Todos los varones de 20 a 60 años no pueden abandonar el país. Y, ostras, y tienen que entrar en esta trituradora. ¿Y cómo disientes de eso sin ser traidor o cobarde? ¿Quién es el primero que dice yo no? Por supuesto, Juan Ramón Jiménez escapó de España en el verano del 36. Se quedó ya perpetuamente adicto. No pudo despegarse ya nunca más de España, ¿no? Siempre estaba mirando hacia ahí, en sus distintos exilios, aunque estaba bien cuidado, bien acompañado, bien integrado, muy querido en Puerto Rico, tal. O sea, él estaba mirando a España porque se quedó, ¿no? con el cuerpo literalmente cortado. Entonces, bueno, me ha gustado, no sé si he contestado a tu pregunta, sí, pero sí, es el amor a esa mujer que es... la mujer. A la mujer, el mundo como la mujer, ¿no? Hay un aspecto que es central en estas cuestiones también y que es la renuncia. Sí. La renuncia en nombre del amor a su país, la renuncia a luchar por su país, tal vez, la renuncia a ser reclutado, la renuncia a escoger dos bandos en sustancia no carentes de obstáculos o de problemas. Los americanos tienen lo que denominan el patriotismo crítico, que se articula sobre la idea de que si quieres mucho a tu país, puedes ser crítico con tu país, digamos. O que la crítica a tu país está legitimada o sostenida sobre la idea de que tu país es mejor de lo que te dicen que es, digámoslo así. Recientemente escuchaba, sin embargo, en España una frase que yo no conocía, soy muy fan de las frases españolas. Decía, cuando saquen la bandera, vigila la billetera. Vigila la cartera. Cuando saquen la bandera, vigila la cartera. Me parece una frase muy, muy maravillosa para explicar cierto auge de los nacionalismos que no responde sino a intereses económicos y de concentración económica y mediática y cómo en sustancia el amor a los países en los que hemos nacido, que se nos inculca desde pequeños, tiene, al igual que el amor
romántico, capas de sentido y textos y canciones de las que uno debe desprenderse para llegar a una especie de fondo en el que, si es afortunado, descubre que hay algo, pero que la mayor parte de las veces no hay nada, ¿no? No recuerdo quién sostenía, Karl Kraus, creo que también vivió tiempos complejos, sostenía que las banderas son los trapos con los que se envuelven los cobardes. Y en ese momento son mortajas para muchas personas en Europa. Sí. Pero es posible que incluso para la mayor parte de nosotros el amor a la patria sea más defendible que el amor a la fragilidad en que compartimos, ¿no? Quizás la lección de estos tiempos sea que la vulnerabilidad y la fragilidad nos vincula mucho más los unos a los otros de lo que creeríamos. Y eso también es una experiencia amorosa, diría yo. Sí, lo es. Hablando de experiencias amorosas distintas, he dicho antes que iba a mencionar estos dos textos en los que habláis precisamente de la naturaleza cambiante del amor. Tú lo hiciste en un texto, María, que se llama El amor y el trabajo. Es un texto escrito para ser dicho en escena, y te planteas un poco esto, ¿no? Cómo la naturaleza del amor es distinta en nuestros tiempos. Sí, el amor y el trabajo era un texto que escribí con 25, 26. Cuando me acerco a él ahora, veo ahí una especie de... es un corazón que está latiendo a tope, que creo que me estaba preguntando, estaba lanzando ahí al escenario preguntas sobre deseo. Y me di cuenta mientras lo escribía que había un catálogo de arquetipos sobre deseo, pero masculinos, curiosamente, ¿no? O sea, que en escena estaba el cazador, ¿no? Que era identificable con el padre. Mi padre es cazador. Entonces también mi experiencia por ejemplo, de lo anatómico está muy marcada por, claro, yo he visto corazones, estómagos, fetos, animales, ¿no? Y eso me ha marcado mucho y está en el texto. Es una revisión de Blancanieves, mira las manzanas, que claramente es un texto sobre violación. ¿Sabes? Está escrito en caliente y ya con el tiempo también digo, ostras, es que estaba hablando de todo esto. Está Ariadna y es el abandono, y está Catalina de Siena, que después con el tiempo también escribí Santa Teresa, o sea, la guerra según Santa Teresa, entonces también cerré un poco ese ciclo de esas mujeres intelectuales o mujeres de acción que estaban buscando el amor en el encuentro con la visita, con ese interlocutor, ¿no? que es ese Jesucristo que es el interlocutor, que las escucha, las corresponde y las escucha, y además conectan, ¿no? A través de, bueno, en el caso de Catalina de Siena, muy física su experiencia, según ella, ¿no? De que ella bebió de las heridas, de las manos y de los pies de él aquella noche. Entonces, sí, era pura esa búsqueda, y ya en el propio título, lo del amor y el trabajo, estaba intentando conciliar, o sea, bueno, invocar a esa conciencia de que una cosa es el amor y una cosa es la búsqueda y otra cosa es el trabajo cotidiano, las normas, los códigos, los rituales, el padre, que hay que hacer con la memoria del padre, que hay que hacer con esa memoria del cazador cuando estás buscando, buscando pareja, digámoslo así, o sí. Estás hablando en nombre del amor, pero al final a lo mejor estás buscando pareja. O deseando, un contrato sin social, buscar, quiero decir. Al final estás buscando un contrato social, claro. Una casa. No lo sé. Mucho... Me dicen que no queda nada de Vale. tiempo, pero quiero mencionar el título del libro que has mencionado antes, Patricio. Mañana tendremos otros nombres, que en este libro tú también te preguntas un poco por otros tipos de amor. Así que muy brevemente. Sí, estaba pensando en realidad más bien en el hecho de que las monjas tenían una idea de amor muy particular. Esto no aparece en mi libro, de manera que no revelo nada. Podría aparecer en el libro de muchas personas. Durante la Edad Media se multiplicaban las falsificaciones, había gente que trabajaba de falsificar, de vender objetos, falsas reliquias. Y una de las reliquias que más agradaba a las monjas era el prepucio de Jesús, que utilizaban como anillo
Catalina. Catalina también lo tenía. No, se lo puso de anillo Ajá. Jesucristo el prepucio. Epa. Lo lógico. Debía tener muchos prepucios porque ¿era Dios? en algún momento alguien contó la existencia de 390 monjas que aseguraban tener un anillo que se correspondía con el prepucio de Cristo. O bien era un prepucio increíblemente grande y permitía la confección casi mecánica de prepucios en serie, digámoslo así, ¿no? A escala. A escala de la Edad Media, ¿no? O bien había algo falso allí. También había algo falso en otras formas de amor. Recordaba alguna vez que un falsificador francés se jactaba de haberle vendido al Papa Inocencio II, creo, por algo de Inocencio, el vello púbico de su amante, que el Papa creía que era la barba de Pedro. Y todas las noches, según cuenta la geografía de la Iglesia Católica, se iba a dormir, no se iba a dormir sin antes haber besado la barba de Pedro, que, como digo, no era la barba de Pedro, sino una vez más el vello público de nuestra amiga Gaia, convertida ya no en una mujer pompeyana, sino en todas las mujeres, digámoslo así, ¿no? Hay muchas formas de amar y hay muchas formas de engañarse. Pero posiblemente el único amor que no nos engaña es el amor de los libros, digámoslo así, ¿no? Uno podría hacer muchas cosas con los libros, pero desde luego no puede admitir que los libros vayan a traicionarlo y desde luego uno no debe traicionar a su vida de lector, ¿no? Ahí es el único amor que no tiene traición. Bueno, no sé, a lo mejor la gente que ha leído a Carmen Mola y todo eso... Bueno, pero a lo mejor luego leen otra cosa. Pero siempre fueron Claro. señores, es clarísimo. Quien quiera que haya leído Carmen No, Mola, vale, era no lo decía evidente, por era Carmen Mola, evidente. sino porque hay gente como con Elena Ferrante que está diciendo, a lo mejor me llevo un jarro de agua fría en un año, ¿sabes? Yo le he puesto voz a un libro de Elena Ferrante y he pensado, mejor ahora no vaya a ser que luego tenga que venir un chico y ponérselo. O sea, que... Pero lo que te traiciona ahí es la edición, no el libro. Estamos de acuerdo. Sí. Patricio María, ¿vosotros habéis visto que me han hecho gestos allí al fondo como estamos acabando? los hace mi esposa, además. que es una cosa- Efectivamente. Mi esposa me está Pero los mandando hace a con callarnos. mucho amor, los hace con mucho amor. Hacia ti, creo, no hacia mí. Bueno, pues, A mí ya me dijo que no tenía que hablar mucho. Pues así está. Nos vamos a despedir ya. Giselle, ¿puedo despedirme leyendo algo que está en el libro de bolsillo Alianza? Pues, claro, yo pensé, yo si tuviera que leer, ¿qué leería? Pues voy a leer un fragmento de Los Ovillejos del Quijote, que es muy corto. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. Y el bien de amor, ¿quién le alcanza? Mudanza. Y sus males, ¿quién los cura? Locura. De este modo no es cordura querer curar la pasión cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. Quiéranse mucho. Amén y lean.